Capítulo tercero. Creo en el Espíritu Santo. Número 683. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Fíjense, si el Espíritu Santo no nos ilumina, no nos asiste, nosotros no podemos tener ningún conocimiento de Dios. Fíjense, para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Nosotros no nos relacionamos con Cristo si no es gracias al Espíritu Santo. Entonces fíjense, de esto muy poco tenemos conciencia. Nosotros sobre todo en nuestra oración, bueno, mira, nos dirigimos a Jesús, Señor Jesús, te pido, ayúdame, etcétera, pero no tomamos conciencia de que eso es posible gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Fíjense, Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. El Espíritu Santo nos precede, o sea, va delante de nosotros y despierta en nosotros la fe. O sea, fíjense, no tenemos ningún motivo para creernos autosuficientes. Aquí recuerdo unas palabras del Papa León XIII en su encíclica sobre el Espíritu Santo, Divinum Illud Munus, donde él dice que somos pobres, débiles, atribulados e inclinados al mal. Fíjense qué palabras tan fuertes del Papa León, pero que expresan nuestra realidad. Fíjense, somos pobres, débiles, atribulados e inclinados al mal, dependemos del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo. No tenemos ningún motivo para la soberbia, ni para andar por ahí creyéndonos, qué sé yo, autosuficientes, o como decimos por acá, los papás de los helados, nada de eso. Nada de eso. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra relación con Dios es gracias al Espíritu Santo. Sigue el catecismo: mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu Santo lo recibimos gracias a la Iglesia. Muchas cosas porque tenemos que reflexionar y concientizar acá. El bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, porque los que son portadores del Espíritu de Dios son conducidos al Verbo. Fíjense, el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, es decir, al Hijo, pero el Hijo nos presenta al Padre y el Padre les concede la incorruptibilidad. Entonces fíjense la cadena. Entonces, en materia de relación con Dios, primero nos relacionamos con el Espíritu Santo, luego nos relacionamos con Cristo y luego nos relacionamos con el Padre. Fíjense qué importante es tomar conciencia de este orden. Por tanto, sin el Espíritu no es posible ver al Hijo de Dios, y sin el Hijo nadie puede acercarse al Padre. Porque el conocimiento del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de Dios se logra por el Espíritu Santo. Número 684. El Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. Bueno, y es verdad, en el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, que se nos ha revelado primero Dios como único, el único Dios de Israel, el Dios todopoderoso, el Dios que está con su pueblo y que lo acompaña. Al llegar a la plenitud de los tiempos, como nos dice San Pablo, envió Dios a su Hijo. Y es Jesús precisamente el que nos revela a Dios como Padre. Y en ese de reconocer a Dios como Padre, nos presenta también al Espíritu Santo.
Es Jesús quien nos habla del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces fíjense, en orden de revelación, primero el Padre, luego el Hijo y el Espíritu Santo en tercer lugar. Fíjense, en orden de revelación. Pero en el orden de relación, lo que decíamos ahorita con el numeral anterior, primero es el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo entramos en contacto con el Hijo y a través del Hijo podemos conocer al Padre. Número 685. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, palabras pues que son del credo. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria, en tanto que aquí no se tratará del Espíritu Santo, sino en la economía divina. Es decir, el catecismo no se va a meter en el Espíritu Santo, que si el Espíritu Santo, por ejemplo, procede del Padre y del Hijo, cómo es esa relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El catecismo no se va a meter ahí. El catecismo se va a meter es cómo conocemos nosotros al Espíritu Santo a través de la Iglesia. Y fíjense que eso es lo que viene a continuación en el numeral 686. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Entonces, fíjense, todos estos artículos de la fe no son sino un punto, un medio, un momento, no sé cómo llamarlo en este momento, para nosotros conocer al Espíritu Santo en su obra, en su colaboración con el Padre y el Hijo, en la obra de salvación. Fíjense qué importante lo que nos acaba de decir el Catecismo. El designio divino de salvación y santificación se consume en Cristo, pero se realiza en la humanidad por el Espíritu Santo. Por eso, fíjense qué importante para nosotros entonces los acontecimientos de la Encarnación, la Pascua, Pentecostés. Todo eso está estrechamente ligado. No hay Pentecostés sin Pascua. No hay Pascua sin Encarnación. No podemos pretender nosotros entonces un Pentecostés sin pasar por la cruz, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros a conocerle más a Él. Y aquí vuelvo a recordar al Papa León XIII, cuando nos dice que nosotros estamos llamados a conocer, amar y suplicar al Espíritu Santo. Bueno, lo que el Catecismo nos va a mostrar, nos va a ayudar a conocer un poquito al Espíritu Santo, para que por supuesto seamos más conscientes de su presencia, de su acción, de su obra en cada uno de nosotros. Y que eso por supuesto nos ayude en este camino de crecimiento, de santificación cotidiana. Como lo dice el numeral 683, que lo acabamos de escuchar, para entrar en contacto con Cristo es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Bueno, pidamos al Espíritu Santo que nos atraiga. Atráeme, Espíritu Santo. Atráeme, Espíritu Santo. Yo quiero estar en contacto contigo. Yo quiero seguirte. Yo quiero obedecerte. Atráeme, Espíritu Santo.